Bien, en este video tutorial vamos a aprender algunos formatos de citación, como por ejemplo el APA, Chicago y Vancouver. En este caso voy a utilizar la herramienta de Word para cuando ustedes quieran hacer, por ejemplo, una tesis, de pronto un artículo científico que se vaya a publicar en alguna revista, ¿no? Entonces Word tiene una sección llamado referencias en su menú, donde podemos nosotros trabajar los diferentes estilos de citación. Entonces en este caso tenemos aquí APA, tenemos Chicago, que lo podemos utilizar. Ahora, me voy a enfocar primero en la administración de las fuentes y luego les voy a mostrar algunos ejemplos típicos de citación para autores, de pronto con varios autores, las típicas citas textuales, entre otras. Entonces vamos a empezar. Lo primero es que nosotros debemos ingresar a Word, debemos irnos a referencias y debemos ingresar las diferentes fuentes de información de las cuales podemos hacer las diferentes citas. También nosotros aquí marcamos cuál va a ser el estilo a utilizar, aunque esto, indistinto de que se vayan ingresando a la fuente, se puede cambiar. Es decir, que yo podría en cualquier momento trabajar con el estilo Chicago o trabajar con el estilo APA. No importa el ingreso de las fuentes. Entonces, veamos. Vamos a hacer un ejemplo de las fuentes. Ustedes van a ver que aquí Word dispone de las listas fuentes que tiene disponible y las listas actuales, que en este caso pues están vacías. Hemos trabajado o hemos seleccionado el estilo APA y vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a darle clic en nuevo. Y aquí tenemos los tipos de fuentes bibliográficas, ¿no? Libro, sección de libro, artículo de revista, informe, si el trabajo o la fuente es de un sitio web, una película, una entrevista, entre otras. Vamos a poner el ejemplo clásico que sería un libro. Luego nos pide el autor. Ustedes van a ver que aquí están los campos, autor, título, año, ciudad, editorial, que son los campos mínimos para la fuente. En el caso del autor, yo no recomiendo que ustedes escriban directamente aquí su nombre o apellidos del autor, porque cuando vayamos a incluir esa cita, a lo mejor no va a ponerse en el formato correcto. Para ello, Word tiene, en este botón editar, la forma de separar los apellidos, los nombres y el segundo nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí, en este caso del libro, que el autor soy yo, por ejemplo, Lambert Sarango. Primer nombre y segundo nombre. Y agrego a este autor. Voy a suponer que este libro es de un solo autor. Pongo aceptar. Y ahí ustedes van a ver que aquí Word separa con la coma los apellidos con los nombres. Y al final le pone el punto y coma porque en este caso podría continuar yo escribiendo otros autores o agregando otros autores. También puede ser que este libro no tenga ningún autor, sino que sea una especie de empresa, un organismo, que se lo considera como un autor corporativo, ¿no? Entonces yo marcaría esta opción. Voy a desmarcar. El título del libro, vamos a poner aquí un ejemplo, La Multimedia, que se publicó en el año 2015 en la ciudad de Guayaquil, y la editorial es Rama. Y voy a poner aceptar. Entonces en este caso ya en las fuentes disponibles ustedes van a ver que aparece este libro. Y en la parte de abajo, aquí, tenemos una vista previa en el formato APA de cómo se haría la cita. Por ejemplo, aquí sería la cita en un párrafo y acá sería en la parte de la bibliografía. ¿Cómo quedaría, no? Ustedes recuerden que el APA pues consiste en una serie de reglas, que es básicamente un estándar elaborado por la Asociación Americana de Psicología. Y estas reglas involucran pues si se pone punto, si se pone cursiva, si se pone dos puntos. Entonces esto nos va a evitar, digamos que tener presente esas reglas porque Word lo va a automatizar. Vamos a poner aquí cerrar. Y ahora veamos un ejemplo clásico de uso de esto. Yo voy a utilizar, claro, yo puedo escribir cualquier cosa, pero yo tengo el clásico texto Lorem Ipsum, que lo tengo copiado. Vamos a poner aquí, lo voy a pegar. ¿No? Que es un texto de ejemplo muy utilizado cuando se diagraman revistas y básicamente no cuento con el texto original, sino que tengo un texto de prueba, ¿no? Entonces, clásico Lorem Ipsum. Bueno, para el ejemplo yo voy a utilizar un estilo de cita indirecta, ¿no? Utilizando el parafraseo.
yo podría poner aquí al principio que en mis referencias, como ya tengo ingresado una fuente, van a ver que en el menú cita ya me aparece el libro de la multimedia, ¿no? Entonces yo podría poner clic y acá que este autor, por ejemplo, hace hincapié en cada, y ahí continúo el texto, ¿no? Por eso he copiado el Lorem Ipsum para evitarme hacer esto, ¿no? Entonces este es un ejemplo muy clásico. Lo otro sería si yo quisiera pues citar al final de este párrafo, ¿no? Por ejemplo, yo diría, es importante que todo, voy a pegar ahí Lorem Ipsum, y acá al final pongo la cita de ese autor, ¿no? También puede ser que esto involucra que yo me he leído todo este libro, porque estoy diciendo que de este autor, de este año, como no estoy especificando la página, pues significa que me he leído todo este libro, ¿no? En los dos escenarios. Así que de pronto también podría yo aquí meterme en la cita, clic derecho, la voy a editar, y puedo poner las páginas, ¿no? Por ejemplo aquí, que esto fue sacado de la página 10, ¿sí ven? Y acá edito la cita y que esto es de la página 10 a la página 15, por ejemplo. Y acepto. ¿Sí ven? Claro, esta es una cita mucho más específica. Es una cita indirecta porque estoy parafraseando, pero también estoy diciendo que este parafraseo es sacado de estas páginas, ¿no? Cuando no se ponen las páginas, entonces se asume que se ha leído toda la fuente. Si esto es un libro, pues en este caso que he leído todo el libro, ¿no? Y que estoy haciendo un parafraseo que realmente es como una especie de resumen sobre este libro, sobre este autor. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando vayamos a hacer la parte bibliográfica, ¿no? Yo he puesto aquí los dos escenarios clásicos, poniendo el autor al principio, poniendo el autor al final, que es una cita indirecta de tipo parafraseo. Normalmente en un documento tipo una tesis habría una última página, vamos a poner aquí insertar, ¿sí? Una última página que sería la parte bibliográfica, ¿no? Entonces, donde estamos en referencias, administrar fuente, insertar cita, ustedes tienen aquí bibliografía. Vamos a poner insertar la bibliografía y ya tenemos en el formato APA cómo se debe respetar las reglas para el autor, que en este caso es uno solo, el año, el título del libro, donde se publicó y la editorial, ¿sí ven? Entonces de aquí en adelante no me tengo que preocupar básicamente de cómo aplicar la regla del APA en la parte bibliográfica, porque Word lo va a manejar de manera automatizada. Lo que debo preocuparme es de ir ingresando las fuentes aquí. Por ejemplo, vamos a poner una segunda fuente. Como les mencionaba al principio, ustedes van a ver que aquí Word cumple, desde mi punto de vista, por lo menos con un 90% de las fuentes bibliográficas, ¿ok? Entonces a lo mejor yo quisiera, vamos a poner otra de fuente bibliográfica, por ejemplo película. Entonces ustedes van a ver que ahí cambia, ¿no? De la película me pide que ponga el título, el director y el año. Entonces vamos a poner aquí título, vamos a poner Guayaquil de mis amores, ¿no? Título de la película. En el director lo mismo, no recomiendo que lo escriban aquí, sino que lo hagan con la opción editar. Vamos a poner aquí nombre, apellido. Eli Campo Verde, el nombre que sea Jenny, segundo nombre Elizabeth. Vamos a poner agregar, aceptar. Y el año, vamos a poner 2007 y acepto. ¿Ya? Entonces ahora tendría yo que hacer el párrafo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudiera ser para otros ejemplos, por ejemplo, una cita textual, ¿no? Tenemos dos tipos de cita textual, la que tiene menos de 40 palabras, que debemos ponerla entre comillas, y también la cita textual que tiene más de 40 palabras, que debemos darle pues una sangría, ¿no? Y darle un enter y poner la sangría y poner al final pues el autor. Vamos a poner el ejemplo en este caso con la referencia de la película. Si fuera una cita textual con menos de 40 palabras, tendríamos que decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer en relación con el diálogo multimedia en Guayaquil
es importante enfatizar que, y yo pondría aquí entre comillas dobles, voy a utilizar el texto de Loren Ixu, pero esto sería en este caso de una cita textual con menos de 40 palabras, tal cual, ¿no? Como dirían ustedes, un copy-paste de cómo está escrito, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Y al final yo tendría que poner el autor. Podría yo poner el ejemplo del libro, de la multimedia, o de pronto que esto pues es un diálogo textual de la película de Guayaquil de mis amores, ¿no? Entonces vamos a poner este. Y ahí tenemos un ejemplo de una cita textual, pero de menos de 40 palabras. Es decir, esto no puede exceder de 40 palabras. ¿Qué pasa si excede de 40 palabras? Sería una cita textual y se tiene que aplicar ahí sangría y no se debe poner ya comillas. Un ejemplo, digamos que Geniceli plantea que, yo pondría aquí 2 puntos, pondría tal cual el texto, que en este caso pues sobrepasa las 40 palabras. Vamos a repetirlo, vamos a volver a pegar, ¿no? Y aquí al final pondría referencias, insertar cita y Geniceli, ¿no? Luego tengo que hacer que este texto, según la normativa APA, tenga sangría. Vámonos a inicio y listo. Ahí estaría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con nuestra sección de bibliografía? Porque ya tenemos 2 fuentes, ¿verdad? Y acá al final nos refleja solamente una. Bueno, aquí lo que haríamos es lo siguiente. Clic derecho, o también aquí actualizar cita bibliográfica. Clic derecho, actualizar campos. Y en ese caso debe aparecer en orden alfabético, porque ya lo maneja Word, todos los fuentes bibliográficas que han sido citadas en mi texto, tal como está aquí. ¿Okay? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero el ejemplo se ha utilizado el estándar APA. Van a ver que realmente aquí, en cuanto a las citas que se van insertando al párrafo, no cambia mucho, pero sí la parte bibliográfica, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, en referencias de APA, por ejemplo, me voy a cambiar a Chicago. Y ustedes van a ver ahí, miren, cómo cambia, ¿sí ven?, la forma de poner la parte bibliográfica, ¿sí ven? Entonces, básicamente no tengo que hacer mayor cosa. Sigo respetando acá el escribir e ir poniendo mis fuentes bibliográficas. Y cuando yo cambie acá el estilo, van a ver que en la sección de bibliografía es realmente donde se ve ese cambio, ¿ok? Así que yo podría poner aquí de Chicago a, por ejemplo, Vancouver, que se utiliza bastante para la medicina, para las ciencias de la salud. Y lo que importa es que la parte bibliográfica pues esté acorde a ese estilo. ¿Okay? Entonces, un poquito recapitulando. En estas fuentes bibliográficas es donde realmente ustedes van a ir incorporando las diferentes libros, revistas, informes, de pronto películas. Tener presente, por ejemplo, que hoy en día ya se puede citar, por ejemplo, las redes sociales. Es decir, el APA en su 6ª edición, sobre todo en la parte tecnológica, pues ya involucra todos estos nuevos medios. Y en este caso Word pues no tiene, ¿sí?, no cuenta con esa forma de citación, así que digamos que no estaría completo, ¿no? Tener presente entonces esas formas de citación, sobre todo en los nuevos medios, ¿no?, con estas tecnologías. Y ya sabemos que al cambiar el estilo, pues realmente la parte bibliográfica se actualiza sin ningún problema. Ahora, también dentro de Chicago se suele utilizar, por ejemplo, este estilo de citación, donde se escribe, ¿no? Por ejemplo, según Yami Lambert, vamos a poner aquí un texto de Loren Ixu, perfecto, y aquí lo que se hace es poner una nota al pie, la que tenemos aquí, una nota al pie, ¿no?, que es una especie de referencia numérica, ¿verdad? Aquí al ladito se pone un número 1 con superíndice, y acá tendría yo que escribir la fuente, ¿no? Es decir, según Yami Lambert y cuál es la fuente completa, como que si fuera la parte bibliográfica, ¿no? Entonces, ¿cómo haría eso? Básicamente haría que inserto la cita de Yami Lambert, ¿sí ven?, pero estoy ubicado en la nota al pie y automáticamente
me aparece en ese formato, ¿no? Ahora, también puede ser que se pida en alguna documentación que no sea en el formato cita, sino que sea en el formato bibliografía. Entonces se ubican en la nota al pie, se van a bibliografía y van a poner ahí insertar bibliografía. Mucho cuidado con algo, porque aquí Word lo que hace es poner todas las fuentes. Entonces yo tendría que eliminar la que no necesito. ¿Sí? Y solamente dejar ahí la de Jamie Lambert, ¿no? Y estaría ya solucionado esta forma que se utiliza en el estilo Chicago, donde se utilizan las notas al pie con esta referencia y la fuente bibliográfica se la pone precisamente en esa nota al pie, ¿no? También existe la norma Vancouver, como decía, se utiliza bastante en las ciencias de la salud. Chicago, que básicamente es una publicación que data desde 1906, lo hizo la Universidad de Chicago Press, que se utiliza, por ejemplo, en la parte artística, ¿no? Entre otras. Así que bueno, espero que este video tutorial les haya ayudado en el tema de sus tesis, en sus escritos para artículos científicos. ¿Okay? Mi nombre es Jamie Lambert, muchas gracias.